tardes. Estamos muy contentas de iniciar un nuevo episodio más. Recuerden, 4 voces. El objetivo de 4 voces es compartir entre nosotras los conocimientos, las aportaciones que tenemos cada una de nosotras para poder nutrirlos en los diferentes temas que vamos a llegar a ustedes. El día de hoy vamos a hablar de multigeneraciones dentro de las organizaciones, pero antes, a recordar nuevamente que somos 4 voces, antes Team Broadcast, y yo soy Abril Velarde, psicóloga infantil, especialista en niños y adolescentes. Yo soy Elvia Heredia, nutrióloga clínica y bariátrica. Yo soy Isabel Muro, consultora de imagen para líderes y dueños de negocio y tengo una inmobiliaria. Así es. Entonces, chicas, entremos en materia. Y bueno, esto de las multigeneraciones se preguntarán, ¿y qué es esto, no? ¿O cómo aplica? Y bueno, comentarles que hoy en día las multigeneraciones, que somos las generaciones que encajamos dentro de las organizaciones, pues hay diferentes edades. Y quiero compartirles un dato de las características de cada generación para que también identifiquemos dónde estamos y a qué generación pertenecemos. Y bueno, está la generación Baby Boomers, que es de los años de 1946 a 1964, que una de sus principales características de este tipo de generaciones o de este tipo de personas que hoy en día laboran en las compañías es que existe una gran lealtad, una gran estabilidad, pero sobre todo ellos son mucho de respeto a las autoridades. O si alguien dentro de las organizaciones es de esta edad, es a mí hábleme de usted. O sea, no permite que me hablen de tú, pero obviamente dentro de las compañías es un tema que ya se va marcando de acuerdo al acercamiento de cada persona. Y bueno, tenemos la generación X. Esta generación X abarca los años del 65 a los 80. Y una de las características principales es que las personas dentro de esta generación buscan un balance en su vida, pero también, o sea, viven mucho inmersas en el trabajo. Entonces, hay que ver dónde nos vamos posicionando porque dependiendo de cada generación debemos de empezar a convivir y ver cómo nos adaptamos para para desempeñar un buen trabajo dentro de la organización. También tenemos la generación de los millennials. Los millennials están ubicados a partir del año 1981 a 1996. Y bueno, una de sus características principales es el propósito, la colaboración y sobre todo el aprendizaje continuo. Es quiero más, pero ese quiero más es cómo también dentro de la organización de su negocio puedo contribuir para que podamos aprovechar esas herramientas y sobre todo a esa generación. Y viene la generación Z. La generación Z abarca de 1997 a 2012, que son prácticamente nativos en la era digital. Tienen agilidad, tienen mucha perspicacia para aprender nuevas cosas y sobre todo para poder aportar nuevas ideas. Y bueno, aquí ya entra un pequeño debate entre las demás generaciones. Y la última generación es la generación Alfa, que es de los 2013 a la actualidad. ¿En cuál generación se clasifican ustedes, amigas? Yo en la alfa, definitivamente. Ya la Gen Z, que la Z, yo ahí me clasificaría. ¿Y tú, amiga? No, bueno, viendo ya esto, yo soy millennials, entonces creo que ese es el propósito de aprendizaje, de seguir viendo qué sigue, qué más. Sí me identifico con lo que me dices. Por supuesto. Sí, totalmente. Y fíjense, algo muy interesante que estas generaciones son muy marcadas dentro de la organización porque como hay diferentes generaciones combinadas, entonces tenemos que aprender a convivir una generación con otra, sobre todo aprender ¿qué me puede aportar una generación millennial a una generación Z o inclusive a la alfa? Porque dentro de las organizaciones, como bien saben, hay diferentes departamentos y en diferentes departamentos hay diferentes líderes de trabajo que
tienen diversas edades, pero es súper importante poder fusionar a estas generaciones dentro de los mismos líderes para aumentar productividad, para ser más competitivos y sobre todo para fortalecer un mercado, y es el mercado en que tú hoy en día, pues ahora sí que estás, pero Dios. Así es de que, a ver, amigas, ustedes cuéntenme desde sus negocios, ustedes con qué tipo de generación conviven y cuáles son como los retos principales que les ha costado seguir a flote para poder estabilizar y seguir adelante sus negocios. Yo les quiero contar una experiencia porque gracias a eso entendí lo de las generaciones, porque yo cuando empecé a trabajar en una empresa tenía jefes y entonces yo me sentía, digo, eso es importante porque luego a veces no lo mencionaban mucho y me encanta que ahorita sea como una moda y que se entienda que hay generaciones y que hay formas de pensar, porque en ese momento yo me sentía como extraña, porque entonces yo tenía el jefe que tenías que quedarte todas las horas trabajando en una empresa, que tenías que hablarle a todo el mundo de usted y había muchos como protocolos. Y yo sentía que tenía que trabajar menos, que buscar ser más productiva y no tenía que quedarme todas las horas. Entonces era como ese choque donde yo decía, ay, es que yo soy la extraña, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? Porque no encajo con ellos. Hasta que llego con una jefa que ella empieza a hablar de las generaciones porque estábamos en un área de capacitación. Entonces ella, como era la directora de capacitación, justo empezaba a estudiar las generaciones porque se quejaban de, es que no aprenden, es que no esto. Y ella dijo, es que existe la generación millennial. Ahí empezaban apenas a hablar de la millennial. Y yo, ¿y qué es eso? Y me decía, tú eres millennial. Y yo, ¿y eso con qué se come, no? Entonces, sí, me llamaba la atención porque pues para mí era como muy extraño, porque también venía de educación de mis papás, de que tienes que trabajar y quedarte muchos años y así como que toda la vida ahí, ¿no? Entonces, cuando mi jefa me empieza a explicar todo lo que era la generación millennial y que mis compañeras eran, por ejemplo, la X y una ya era, por ejemplo, baby boomer, entendía que hay diferentes formas de ser y de trabajar y entonces ahí es donde pude sentirme tranquila y decir, no soy rara. No soy rara, sino que es la forma, obviamente yo ya traigo otra forma de querer trabajar y todas las personas que ya son de mi generación, todos éramos ya así, pero somos de las millennial primeras, entonces obviamente es como un choque de generación y a partir de ahí es cuando pude entender y creo que a lo mejor a todas las personas nos ha de pasar cuando tenemos esa convivencia de diferentes generaciones, trabajo y fuera, donde luego dices, es que ¿por qué esta persona es así? Pero cuando lo ves desde la perspectiva de generaciones y que la forma de pensar es diferente, siento que es más fácil entender y como comprender y no tanto conflicto. Bueno, a mí me pasó porque yo lo viví desde el otro lado, donde me sentía como que me pedían algo que yo no me sentía cómoda y cuando lo entendí dije, ay, de aquí soy. Sí. Exacto. ¿Y ustedes, amigas, cómo viven en sus negocios? O sea, ¿qué parte es la que hace clic o conflictúa este tipo de convivencia con diferentes Sí, generaciones? claro, por supuesto. Yo en mi caso, pues estoy con muchísimos doctores y mis asistentes, ¿no? Pero ellos son de generación X, ¿es verdad? ¿Cierto? Sí. De los 60. Así es. Eso no me lo sé, disculpa. No. Y Es baby entonces, boomer. el tema que cuando yo empecé a trabajar, pues obviamente yo venía renovada con mucha chispa, ¿no? El emprendurismo, como dice Isa, pues no hay que trabajar tanto, hay que trabajar menos, pero hay que ganar más. Y no me lo lograban entender. Ya hasta hace un par de meses me dice mi asistente que es de generación más abajo que la millennial, que yo soy millennial, me dice, ¿sabe qué? El doctor fulanito de tal me dice que le tiene mucho que aprender. Y yo, ¿por qué? Es generación X, ¿no? Y De 1946 a 1964 es la baby boomer. yo creo, o va a ser la que le sigue, ¿no? La ¿Generación otra X? es X, sí, Sí. va a ser como X. Y dice, es que pues ya no tiene tantos pacientes como antes. Y dice que la ve en el TikTok, que la ve muy activa, entonces que se tiene que actualizar. Entonces ya hasta ahorita estamos viendo como ese cambio o esa perspectiva de que antes ellos no lo miraban, estaban muy cerrados. Yo, doctor, por favor, póngase en redes, póngase a hablar, sirve que ya no va a trabajar tanto y no, como que muy cerrados, ¿no?
Entonces, hoy por hoy, pues la tecnología les alcanzó, los rebasó y entienden que ya necesitan actualizarse y si no es que se quedan, ¿cierto? Y me apoyo mucho también de la generación abajo de mí porque traen unas ideas, refrescan. A ver, les digo, inclusive con mis sobrinos que tienen 10 años, niños, ¿cuál aplicación usan para el video? O sea, todos lo saben. Entonces, yo realmente siempre estoy queriéndome actualizar porque si no nos quedamos, pero he sabido cómo hacer esto a la par con mi gente que me rodea, con la gente que trabajo, porque si no me actualizo, que somos millennials, pues nos quedamos, ¿cierto? Entonces realmente he sabido llevar estos cambios, ¿no? Estos procesos dentro de mi estructura en el emprendurismo muy bien. Creo que lo he sabido llevar. Lo has logrado. Ay, qué padre. Muchas felicidades. Y fíjate que ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, mi hija adolescente de 15 años, o sea, ella ya domina la tecnología, hace presentaciones, hace muchísimas cosas y para mí es así como súper increíble porque Ayúdame. yo apenas a mis 40, bueno, a mis 15, a mis 40, o sea, estoy empezando como a explorar, como a abrirme, a que yo también lo puedo hacer, me cuesta más trabajo, claro que cuesta más trabajo, pero las diferencias de las generaciones son muy, muy dinámicas. Hoy en día, por ejemplo, mi hija, que domina súper bien, no sé, el Canva, y mami, yo te ayudo a hacer esto, yo te ayudo a hacer tu presentación, yo te llevo la mercadotecnia, ¿no? Casi, entonces. Las redes sociales. Las redes sociales, entonces es súper increíble cómo también nosotros nos vamos adaptando, porque justamente tú lo comentabas, de que si uno no se adapta, pues entonces ahí uno se va quedando como rezagado, y si no te avientas a convivir o a hacer cosas diferentes, pues también te quedas como obsoleta, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Y tú, amiga, qué nos puedes compartir? Pues yo más que nada es con los padres de los niños. O sea, actualmente me recuerda en mi trabajo, los papás trabajan y por lo tanto lo dejan con los abuelos. Y eso choca mucho. O sea, choca un Ya montón sé, porque sí, los niños claro. son... ¿Qué época de ahorita los niños 6, 7 años son... Ahorita, alfa, hasta que salga otra. Exacto. Y esta alfa choca con la primera generación, que son los abuelos, pues. ¿Y por qué? Porque son muy metódicos, porque son muy estructurados, porque son de muchos valores. Y los niños alfa actuales chocan mucho, pues, ¿no? Y hay mucha queja con respecto de los abuelos hacia los padres de estos niños, de que les permiten, de que los dejan, de que le dan mucha libertad, de que la tele. Entonces, en eso yo lo he visto que chocan mucho estas generaciones. Más que yo vivirlo a lo mejor con, por ejemplo, mi asistente, ¿no? Que también está chiquita. Más que nada es con los padres y quien cría y quien está al cuidado de estos niños, que son los abuelos, y es ahí donde chocan mucho. Sí, digo, fíjate que ahorita que mencionas de los abuelos y las diferencias de las edades, pues a mí también me pasa, o sea, de que mis papás obviamente tienen otras ideas, tienen otro pensamiento y entonces de repente con la pequeña, o sea, que la pequeña quiere estar casi todo el día en el teléfono, no, hay horarios y déjala, ¿qué tanto es? Un tantito, pero pues, híjole, ahí te das cuenta de manera inmediata cómo, o sea, cómo una generación mayor influye a la menor o cómo, o sea, por ejemplo, la alfa puede ser tan dinámica o puede ser tan, híjole, puede ser a los extremos. Entonces, ahí dentro de las organizaciones nos encontramos justamente con esta combinación. Hoy en día, quiero comentarles que dentro de las empresas, parte del éxito de las compañías es que deben de poder combinar justamente dinámicas de trabajo para ver qué me puede aportar la generación boomerang, que puede ser a lo mejor el senior, que el senior está enfocado mucho en la estrategia, pero a lo mejor el millennials trae todo lo que son las herramientas digitales. Entonces, cada uno dentro de la organización debe de valorar, debe de ver a su equipo de trabajo y sobre todo debe de identificar las fortalezas y cómo
podemos ser accesibles a las propuestas y a los cambios que ellos nos puedan ofrecer para poder ser rentable tu negocio, su negocio y dentro de las empresas. Pues qué interesante, ¿no? Amiga, qué importante eso. Yo te tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo pasa cuando estás en una empresa tan grande y va saliendo el licenciado, se va incorporando, pero resulta que ese licenciado llegó con muchas novedades y les ponen un puesto altísimo, a diferencia del que tiene 20 años ya en la empresa, y le toca ser el jefe del que tiene 20 años en la empresa y que le gana con 20 años de edad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues para empezar, amigas, sí hay como un conflicto de emociones Y de egos. y de Hay egos. celos, yo creo que hay mucho celo. Egos, celos, porque efectivamente, o sea, podemos decir, oye, pero yo tengo más años en en la empresa, tengo más experiencia, o sea, como alguien que es menor a mí puede ser mi jefe, o sea, sinceramente, sí es un boom, es un choque tremendo. ¿De qué depende, amiga, de que puedas salir adelante? Es que uno reconozca que también te falta habilidades, o más bien que también te faltan como prepararte y sobre todo, o sea, renovar ideas frescas. Porque si siempre estamos acostumbrados a hacer lo mismo, no va a haber la diferencia. Pero si hay alguien que viene con nuevas ideas, aunque sea más joven que tú y tú eres abierto al cambio, entonces combinas la experiencia, combinas las nuevas ideas, los nuevos conocimientos y al final esto se fusiona y puede llegar al éxito y a contribuir a los objetivos de las empresas. Y se trata mucho de adaptarnos porque ahorita antes de iniciar el episodio les comentaba que ayer hablábamos en un tema, una conferencia de liderazgo y que entonces es muy común escuchar como la queja de, ay, es que la generación de cristal, son unos de cristal, no se les puede hablar nada. Y luego los de cristal le dicen es que estos ya están obsoletos porque ya son la X o la baby boomer o hasta los millennial, ¿no? Pero creo que aquí más bien se trata de nosotros adaptarnos y de aceptar que somos de una generación y ver nuestras características y también entender que tenemos que trabajar en nosotros y ser flexibles, ¿no? Porque podemos aprender muchísimo de los generación, por ejemplo, de los centennial, pero también podemos aprender mucho de la generación baby boomer, solo que creo que en lugar de a veces enfocarnos como en ver esa diferencia y quejarnos, es aprender a mediar justamente eso y permear como una flexibilidad de apertura para decir, mira, por ejemplo, la Z puede ser muy buena para lo tecnológico, entonces voy a ver de ellos qué me pueden aportar y como creo que también ahí entra la humildad, porque conforme vamos creciendo en edad, creo que vamos sintiendo que ya sabemos más y a veces cuesta aceptar que una generación más pequeña que nosotros nos pueda dar, pero ahorita se está dando, por ejemplo, la mentoría de la generación chica a la grande, porque antes era mentoría, siempre es el grande al chico, ¿no? No, ahorita con todas las nuevas tecnologías es que de los chicos le dan al grande, pero ahí se trata de tener esa humildad de decir, yo sé que este chico o chica me va a enseñar a mí que a lo mejor le llevo 5, 10, 20, 30 años puede ser a lo mejor, entonces hay que tener esa adaptabilidad y esa apertura para trabajar ahí con todos. Fíjate, Isa, que has dicho 3 cosas muy importantísimas. Parte del éxito dentro de las compañías son 3 y justo tú las acabas de decir. Uno es la flexibilidad y establecer metas claras. ¿Por qué la flexibilidad? Porque si no eres flexible a la actividad o al trabajo que estás desempeñando, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Claro. Te vas a ir quedando rezagado. Ahí te quedas. Entonces, tienes que ser flexible, pero rapidísimo. Pero también una de las partes muy importantes es tener estas metas claras. O sea, cómo los de arriba, o sea, no me refiero a los mayores, sino cómo las personas que tienen puestos estratégicos van bajando los objetivos claros a los colaboradores para que entonces la persona sea mayor, sea menor, sea la edad que tenga, pueda tener una meta y un objetivo claro que te permita con esta flexibilidad lograr el objetivo de la compañía. Uh-huh. El segundo punto es el liderazgo adaptativo. O sea, y vuelvo a insistir, ¿cómo
los líderes que tienen colaboradores en mandos bajos o mandos medios deben de ejercer el liderazgo. O sea, no porque la persona que sea menor y que sea líder, o sea, que sea tu jefe, ya te lo hayan puesto como jefe, o sea, no significa que tengamos también que ver el estilo de liderazgo. Entonces, el liderazgo, perdón, adaptativo es aquel que te va permeando y que te va jalando al colaborador para que en conjunto puedas lograr el éxito o la rentabilidad o el objetivo que te ponga la empresa, pues. Y la tercera, cómo a través de medir y ajustar, cómo podemos darle la vuelta justo a la flexibilidad, justo al tipo de liderazgo, o sea, cómo en conjunto podemos revisar qué está fallando, qué tenemos que corregir en revisiones periódicas para poder darle la vuelta y lograr la rentabilidad del negocio, de la empresa o de la compañía. Entonces, pues ya estamos a punto de concluir con este tema. Es súper extenso. Esto es una probadita de cómo funcionan las multigeneraciones dentro de las organizaciones o inclusive desde nuestros negocios o cualquier oficio que estemos ejerciendo. Entonces, ¿con qué se llevan? ¿Qué se llevan, amigos? O desde cosas sencillas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó esto del internet, que teníamos unos 15 años, y me acuerdo que me decía mi mamá, me compró una computadora, ¿no? De escritorio. Pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas en la computadora? Entonces, realmente, ahora que yo lo veo en mis sobrinos, o sea, que yo hasta formateaba computadoras a mis 15 años y era, bueno, tecnológica. Y ahora que veo a mis sobrinos y les digo, a ver, ayúdenme, ¿cuál aplicación para esto? ¿Cuál aplicación para fotos? ¿Cuál aplicación para videos? Y los chiquillos de 15 años, pues me dan todas las herramientas. Digo, wow, o sea, que a lo que voy es que en cosas tan sencillas y simples, si no nos actualizamos, pues nos vamos a quedando como bien dices. Y eso, por supuesto que funciona, supongo yo, en todas las etapas de la vida, ¿no? Como desde el trabajo, desde la familia, pero principalmente en el trabajo, pues nosotros que tenemos nuestros negocios, pues tenemos que estar siempre agarrándonos de ellos, ¿no? Y de estos chavos proactivos que acaban de salir y que a lo mejor no tienen la expertise que nosotros tenemos, pero nos podemos agarrar de las herramientas. ¿Sabes qué, Elvi? Esto es lo de hoy. Y bueno, creo que eso me ha funcionado a mí en lo personal, ¿no? Sí, y sobre todo como ver lo que viene, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, está el chat GTP, pero también viene otras cosas, o sea, es siempre estar como en evolución, como ver qué es lo que tenemos que actualizarnos nosotros, y como bien dices, o sea, a lo mejor la generación actual como va saliendo de su carrera y viene fresco, es como ayudarnos de ellos para poder salir adelante con todo esto que se va quedando atrás y que no nos podemos quedar atrás con tanta generación, pues, o tanto cambio. Y yo lo que les puedo recomendar es que, lejos de vernos como contrincantes de generaciones, que nos veamos como ese eslabón que al final todos en la empresa o en la vida somos como una cadenita. Yo siempre se lo digo al equipo. Somos una cadenita que cada quien pone una actividad o hace algo. Entonces todos ocupamos de todos. Los grandes, que son los baby boomers, porque tienen la experiencia, tienen la sabiduría de la vida, nosotros que tenemos ciertos conocimientos y algo ya de experiencia, la nueva generación, la generación Z, o los que son alfa, también la tecnología, también ya trae muchísimo conocimiento, empuje. Yo noto que la generación Z es más valiente y más atrevida en los cambios, entonces creo que ahí, si aprovechamos las fortalezas de cada uno y no nos vemos como opuestos, creo que podemos llegar muy alto en cualquier proyecto, negocio o lo que sea. Entonces mejor hay que aprender a verlo así. Así es que como conclusión, no importa si estás en un negocio chiquito, pequeño, grande, una empresa grande, si estás emprendiendo lo que sea, aquí lo importante es poder combinar tus talentos con las demás personas o las demás generaciones que te puedan ayudar y aportar conocimientos para salir adelante y lograr tus objetivos. Entonces, les agradecemos mucho que nos sigan en nuestras redes sociales y
Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio tan interesante que, como dice ella, yo sé que este es un tema amplio, grande, pero lo que queremos dar a entender aquí es que no nos peleemos con las generaciones. Como lo decía hace un momento, yo lo veo mucho en consulta, que se pelean lo nuevo con esta parte generacional. Entonces, bueno, pues no te pelees, al contrario, es como cómo podemos como hacer esta fusión para bien. Y pues muchas gracias por estarnos viendo, por seguirnos. Recuerden, somos 4 Voces. Gracias, amiga, por darnos esta cátedra, porque al menos, pues yo que ya estoy implementando nuevo personal en mi negocio, ¿verdad?, de nutrición, pues esto a mí me ayuda mucho para poder fusionar y poder estar al día, actualizada, porque sabemos que la ciencia avanza, la inteligencia artificial es lo de hoy. Sí. Entonces, a mí en lo personal me sirvió mucho, pues, para reestructurar, ¿no?, y ver qué medidas voy a tomar para mejorar y estar siempre a la vanguardia. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, por supuesto no dejen de seguirnos y por favor déjenos en comentarios qué temas les gustaría que habláramos, ¿no? Sí. Para poder tener invitados incluso. Y de hecho también coméntenos, porque yo creo que todos van a tener una experiencia de alguna situación o conflicto que les generaron las generaciones, porque yo creo que es el tema de hoy. Entonces, si tienes alguna anécdota de alguna generación, una situación, estaría bien que nos comentaran, porque creo que todos los demás que nos están viendo pueden aprender de qué les pasó y cómo lo solucionaron, ¿no? En ese tema, siempre hay algún tema curioso por ahí. Pues síganos en todas las redes sociales. Recuerden que cada semana tenemos un episodio diferente. Somos Team Broadcast, pero ya nos hemos cambiado a 4 Voces. Entonces, no se olviden que somos 4 Voces. Y algo más, muchachos, que quieran comentar. Pues muchísimas gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye.